Es el primer combate de ambulancia para la carrera de ambos hombres. Making his way to the Camino ring hacia el ring from New York City, de la ciudad de weighing Nueva in York, at 249 pounds, pesando 229 libras. Damian Priest. La diferencia es que Damian Priest, como acabo de señalar, viene con una victoria en sus hombros al lado de su buena amiga de la vida, Rhea Ripley. Una lucha de relevos mixtos, mientras que Black no ha salido victorioso en sus últimas 3 contiendas. Bueno, realmente perdió 2, la otra fue sin resultado. Amigos, esto se va a poner muy feo. Conociendo lo que se han hecho estos dos hombres, y sabemos que tiene que terminar esto, ninguno de los dos va a ceder un solo paso. Y para muestra un botón, aquí todo, absolutamente todo es válido. Todo, y cuando digo todo, lo subrayo, ¿ok? Aquí vamos, metralla de lado y lado. El arquero de la infamia. ¡Fuera para la calle! La idea es acercarlo cada vez más a la ambulancia. Tiene que haber mucho daño de por medio antes de que uno de los dos se ha metido dentro de esa ambulancia. Sin embargo, comienzan a subir. Esto puede ser perjudicial para ambos. Los veo ambos todavía muy enteros. Aunque un impacto contra la ambulancia puede dejar exactamente lo que estoy diciendo. Dejar mareado a uno de los dos. Abriendo las puertas. Aleister Black. Abriendo las puertas. Ajá. Ay. Usando una camilla. Cuidado con la camilla. La acaba de soltar. Dios mío. Y sabiendo que todo es legal. No, lo va a atropellar. Lo atropelló, Dios mío. ¿Cómo le mete esa camilla en la parte media del cuerpo a Black? Y no puedo defenderlo. ¿Se acuerdan que Black hasta le quemó la cara, le quemó el ojo? Ay, lo va a meter como torpedo. Pero primero lo debilita, lanzándolo para que caiga en caída libre sobre la camilla. Lucha de ambulancia, SmackDown, el primero del año 2026. Bueno, Aleister Black parecía que llevaba la mejor parte, pero desafortunadamente para él ahora es en absoluto control el trabajo de su oponente, Damian Priest, quien está cabalgando. Comienzan a salir juguetes. En este momento, Damian Priest podría ser uno de los hombres más peligrosos del elenco de WWE. Es un hombre que puede llegar, sí, al infierno sin pensarlo mucho, cada vez que haga falta. Cuidado con la monita blanca. Y a la escuelita clásica. Sin embargo, el alumno se convirtió en maestro. Una movida que ha heredado del propio enterrador. ¿Quieres postre? Coge bien de coco. La que se salvó Black. Patada al rostro de Priest. Y se lo lleva con tremendas rodillas en los hombros, amigos. Acaban de reventar la mesa que había sacado Damian Priest. Ustedes ven, cuando uno se pone creativo, la creatividad puede revertirse en contra de uno. Sin embargo, está demasiado lejos de la ambulancia el cuerpo de Priest. Tendría que arrastrarlo en este momento a Aleister Black. Bueno, con la ayuda de Zelina, como es válido. Está recibiendo exactamente lo que merece. Le gritó Zelina en este momento. El antebrazo se produce del arquero de la infamia. Buena patada de Black. Y para mí, hablando de patadas, son de los dos, para mí,
mejores portadores de patadas en WWE. Es un Black Mass de Aleister Black. Es letal. Y las patadas de Priest son probadamente letales también. Son muy parejos. Y los dos juegan en ese terreno oscuro. De cosas que parecen no permitidas, pero terminan siendo permisibles porque vienen de ellos. ¡Oh! Hablando de patadas, esto fue funesto para la anatomía de Priest. Además lo agarró en el centro, se tragó la patada de lleno. Encontró otra vez. Priest está en peligro, amigos. Priest está en peligro. Y con patadas se defienden. Ya lo dije antes. De los mejores pateadores en WWE. Hombres que juegan exactamente con las cartas que saben que tienen. Porque saben usarlas muy bien. Buena estocada con la rodilla, cortesía de Black. Que retoma el control. Un combate donde todo es permitido. No hay conteos de ningún tipo. Si puede tenerlo en el esquinero todo lo que le dé la gana. Todo lo que le dé la gana. Y nadie puede contar. Nadie puede chistar. Ya lo digo lo de las patadas. ¿Se dan cuenta? Son letales esas magueris. Letales. Y son maguaches con todo. Vean lo que pasó. Vean las rodillas de Black. Fueron al banco. Y dieron dividendo. No. Cuidado, sepárate. Él sabe lo que le venía. Él sabe lo que le venía y decide regresar con esta super reata del diablo. Mientras tanto, arriba la ambulancia que espera el cuerpo de uno de estos dos hombres, que habrá perdido el combate una vez que su oponente lo haya depositado y haya cerrado las puertas del vehículo. No olviden, amigos, que el próximo lunes tendremos un Raw de película, celebrando un año con Netflix. Entre los grandes combates, un perrote, parte de la visión, quiere convertirse en campeón mundial de WWE, enfrentado a CM Punk. Trey Williams es oficialmente superestrella de SmackDown. Se lo lleva, lo atropella y lo deja muy mal. Muy mal. Qué caída sobre la mesa de comentarios. Lo difícil es la distancia del cuerpo de estos hombres en este momento con la ambulancia. Ahí Selina. Menos mal, dentro de todo lo horrible que puede hacer este combate, que ya por lo menos parte del trabajo está hecho. Uno de los cuerpos va a quedar tan lesionado que necesitará ir a un hospital. Pues estando ya dentro de la ambulancia, la situación es un poco más sencilla. Y no quiero ser irónico. Al revés, lo digo con toda honestidad. Porque uno de los dos va a terminar de hospital, si no los dos. La gente pide más mesas. Bueno, en un terreno donde todo es permitido, todo se va a usar. Aquí no hay nada que pueda ser detenido. Consigue en mano Black abriéndose camino. Es una lucha muy difícil, muy agotadora. No. Les dije que iba a ser feo, pero me quedé corto, familia. De verdad que son hombres que saben cómo llegar a este terreno de peligrosidad absoluta, donde algún tipo de segundo pensamiento antes de lesionar a tu oponente no existe. Esto es instinto puro, esto es animal. Qué lástima que hayamos llegado a esto entre ellos dos. Se los juro que cuando llegó de regreso a WWE, Black, yo pensé, super impacto. ¡Qué garra contra lona! Una garra fortísima. Les estaba diciendo que yo en mi cabeza pensé y dije,
¡Wow! Si estos hicieran equipo, serían extraordinarios. Serían como los modernos hermanos de la destrucción, algo así. Y el universo en Buffalo anda con su propia música. Tienen mesas. A la esquina. Es bloqueado. La rodilla se eleva. Aleister Black. Sin embargo, también eleva la buena patada. Damian Priest. El hombre que quiere que su nombre viva para siempre. ¿Qué vas a hacer con ese tamaño? ¡Dios mío! ¡Una super huracanrana! Con el tamaño de este neoyorquino. ¡La patada, Dios mío! Le apagó las luces. Lo puso negro. ¡Black más! ¡Ambos están caídos! Amigos, el combate se ha complicado para ambos de forma escalada segundo a segundo. Esta patada, este Black Mass, esta versión que acaba de dibujar en el rostro de Damian Priest, Aleister Black, puede darle la victoria. Haciendo una gran diferencia. Y nada es trampa aquí. Nada es trampa aquí, amigos. ¡Oh! Muy inteligente. Claro, es más fácil llevar el cuerpo de esa manera que arrastrarlo. Desafortunadamente, creo que la situación vuelve a darle otra victoria a Black, que tendría entonces 3 combates a favor sobre 1. ¡Oh! Con rodillas otra vez. Así lo hizo reventar la mesa. ¿Se dan cuenta? Es la misma fórmula. Sabe exactamente lo que tiene que hacer para tumbar a Damian Priest. ¿Vieron los ojos de Damian? ¿Vieron los ojos de Damian? Está perdido. Ya lo tiene donde quería. Lo va a llevar cuesta arriba. Está muy cansado también. Selina, creo que vas a tener que empujar tú también, ¿sabes? Sí, le quitó el seguro. Claro. ¡Ja! La Vega. Esta Vega también. Es una mujer peligrosa. Mira, 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 mira. No, 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 no. Para mantenerlo doblegado. ¡Oh, Dios mío! Al cráneo. A la parte de atrás de la cabeza. Ahora, manipular el cuerpo de Damian Priest para meterlo en la ambulancia no va a ser fácil. No que va a ser fácil tampoco meter el cuerpo de Black. Mira, 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 lo enganchó, lo enganchó, lo enganchó. Cualquier intento está bloqueado. Cualquier intento... Vean, vean cómo está respirando. Cualquier intento está siendo bloqueado. El árbitro, Dan Engler, el hombre que le hizo trampa a Drew McIntyre. Digo, no lo digo yo, lo dijo Drew. No veo un futuro bueno para... ¿Priest o me equivoqué? ¿Qué va, amigos? Nuevamente. ¡Oh! Ha regresado a la contienda. No sé si fue un chiripazo, un carambolazo o fue intencional. Una rodilla que cambia la dirección. Se puso de pie. Se había puesto de pie. Cuidado, 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 Priest. Cuidado, Priest. Hay elementos, hay elementos, hay elementos sólidos que pueden y están siendo usados en tu contra. No, 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 no. Dios mío, a la tráquea. A la tráquea. Les dije que iba a ser horrible, que iba a ser peligroso. Sí, la doctora Selina abriendo las puertas de la ambulancia. No, es Rhea Ripley, es Mami. Bueno, no olviden que ellos ganaron un combate sobre Selina y Black. Bueno, 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 Selina. Corre, corre, mujer, corre. Que te esperan en Puerto Rico. Ay, 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 ay. Riptide, Riptide. Aguas revueltas para ella.
Y Selena y Mami se han odiado desde hace tanto tiempo. Aleister tiene que centrarse. Aleister tiene que centrarse. Porque es igual, no es trampa. Aleister sabe cuáles son las reglas del juego. Si él trajo a su compañera, también puede traer a su compañera Damian Priest. Digo, no sé si exactamente fue todo fríamente calculado entre ellos o fue que Mami fue más lista y esperó para dar la sorpresa. Es asombroso, grita el universo. Para ser honestos, he visto en mejor posición en el combate a Aleister Black. No que Damian Priest no sea un grande ex campeón mundial, eso habla muy bien de él. Pero en este combate específico, creo que este terreno oscuro diabólico es mejor manejado por Aleister Black. Primera lucha de ambulancia para ambos. No olviden que Black ya tiene 2 victorias sobre Damian Priest, quien ha conseguido solo una victoria. Sobre Black. Ay, 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 ay. Metió el cuerpo, metió el cuerpo, metió el cuerpo. Me queda solamente cerrar las puertas. La primera ha sido cerrada. Buscando aliento para la segunda. Lo detuvo, lo detuvo. Con las piernas largas que tiene el arquero de la infamia. Se abre camino, abriendo puertas. Pero le abrirá esto la puerta a una victoria. Anda, una muleta. Pero vean que no puede ni mantener el equilibrio. Está realmente agotado, amigos. Y además, estos combates son horribles en el momento, pero para las superestrellas que los sostienen, son peores los siguientes días. Son dolores que salen luego y siguen saliendo. Cosas que ni sabes que te iban a doler. De repente te martirizan por noches, que no te dejan dormir. Sin contar toda la pesadilla que debes tener en tu cabeza. ¡Oh, la rodilla! Lo regresa a la ambulancia. Las piernas largas pueden impedir el cierre de las puertas. Sin embargo, Black, nuevamente las usa para impedir la última movida. El último tornillo, clavo del ataúd, como lo llamó Zelina Vega. Apagándole el fuego. ¿Qué hace esa cosa dentro de una ambulancia? Bueno, se han visto casos. A menos que sea una bombona de oxígeno. Bueno. Cuidado. Black quiere regresar. Pero lo esperan. El médico. Dios mío. Le acaba de quemar el rostro. Dios mío, le acaba de quemar el rostro. Dios mío, le acaba de quemar la cara. Dios mío, lo acabo de hacer. Es la venganza más dulce para Damian Priest. Ha recurrido a lo más bajo. Pero siempre se ha dicho, amigos, con la vara que mides serás medido. Entonces, ¿cómo vas a ganar? ¿Cómo vas a ganar si cierras las puertas? Creo que al final ganar el combate no es lo más importante. Es realmente acabar con el otro. Literalmente acabar. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Es como una especie de plataforma con un equipo de no sé qué. No veo bien desde aquí arriba. Todavía Aleister Black está incapacitado para poder discernir lo que va a pasarle. No entiendo lo que acaba de hacer Damian Priest. Ahora lo estoy entendiendo. Sí, lo quiere conectar en Razor's Edge. No, dice que no. Una puerta alterna. Una puerta alterna, amigos. Este mago sabe de muchos conejos. Buena patada. No, es bloqueado. Damian Priest lo bloquea. El ex campeón mundial. Ahora el que aterriza de mala manera es el cuerpo de Black.
Quiere escaparse. Quiere escaparse. No se lo va a permitir. ¡Oh! Un segundo te cambia la dirección del vuelo. Buena patada de Black. Y hemos dejado muy claro lo letal que es este hombre con sus patadas. Amigos, y repito, el dolor que se están infringiendo estos dos hombres no es nada. Ahora, esto es algo que va a durar en sus cuerpos por mucho tiempo. ¡Oh! No pudo hacer nada para evitarla. Esto pudo reventarle hasta el tímpano. Nada de lo que van a sentir mañana se va a parecer a lo que van a sentir el domingo y el lunes y el martes. Cada día va a ser más progresivo el dolor. Son dolores que no se acaban. Porque cuando estás solo contigo y recuerdas la pesadilla, los dolores se renacen. Codazo. Codazo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Black? ¿Qué vas a hacer, Black? ¿Qué vas a hacer, Black? No inventes, Black. Que está sobre algo muy sólido. Cuidado, Black. Se puso de pie rápidamente. No. Ay, Dios mío. No. Al filo de la navaja. Oh, y cambió de parecer. Sobre el techo de la ambulancia acaban de reventar el cristal, el vidrio, el parabrisas. Con un Razor's Edge. Esto es diabólico, esto es horripilante. Esto es horripilante, amigos. Esto es dantesco. Imagínense esto. ¿Cómo han llegado a odiarse tanto estos dos hombres? ¿Qué terreno tan horripilante y peligroso están cruzando? No sé ni lo que está haciendo porque así no va a ganar el combate. Dios mío, pero qué creativos. Pero qué creativos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hombre? ¿Qué vas a hacer? Está perdido. Aleister Black está perdido. Parece imposible. Pero Damian Priest ha retomado control absoluto. Es amo y dueño del combate. Hay que ponerle fin. Hay que seguir adelante en el 2026. Y la única forma de seguir para ellos es acabando esto. Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Una super garra, Dios mío, acaba de reventar el cuerpo de Aleister Black, dejándolo caer sobre esta superficie. La superficie, esta plataforma que la había sacado, que es de producción, que estaba allá adentro. Estos hombres no conocen la palabra miedo bajo ninguna circunstancia. Ya no hay nada más que hacer para Aleister Black. Ahora además en Zelina Vega, que venga a llorar por él, aunque sea. Es el final. Tiene que entrar de otra manera. Es el final de la contienda. Tiene que buscar formas alternas. Tiene que arrastrarlo. Lo importante es meterlo en la ambulancia. Ahí va. Ahí lo lleva. Seguro y dueño de la situación. Finalmente se dio la ambulancia. Finalmente va a poder abrir, depositar el cuerpo del oponente y asegurarse de cerrar bien esas dos puertas. Por si acaso quiere jugarle que quiere Wiki. Esta también está cerrada. Y finalmente, la que le otorga la victoria por un 20-26. Glorioso para nuestro Damian Priest. Ganando esta lucha diabólica de ambulancia. Oficialmente lo declaran ganador. Amigos, y con un final tan infernal en esta lucha tan horripilante. Damos pie a un 20-26 que nos regalará momentos indescriptibles.